Ahora sí que Fórmula Financiera se viste de manteles largos. Qué bueno que viniste con nosotros. Gracias por estar No, con hombre, nosotros. Marco, Francisco, ¿cómo estás? al contrario, muy buenas noches, un privilegio estar aquí el día de hoy con ustedes, un saludo al auditorio y bueno, de veras siempre muy contento Muchas gracias, de Francisco. estar más que nada hoy aquí en la cabina. Hay muchos temas y por eso te invitamos y pues qué mejor que empezar por la coyuntura, la firma de este acuerdo, este convenio de prácticas comerciales. Ahí siempre hemos escuchado durante mucho tiempo pues una serie de jalones y estirones entre las empresas y las tiendas de autoservicio, etcétera. Cuéntanos en qué sentido va este convenio de prácticas comerciales, de qué se trata, de qué manera va a actuar sobre las operaciones comerciales. Mira, primero que nada es un convenio de concertación para la mejora continua de prácticas comerciales. Este convenio tiene su origen en el año 2000, se firmó, pero se firmó de manera voluntaria, vamos a llamarle, se firmó cuando no había una legislación que permitía, como se dice coloquialmente, tener dientes a la autoridad o ponerle dientes al convenio. Y bueno, en aquel momento quedó obsoleto, quedó en un cúmulo de buenas intenciones que realmente no cumplió el objetivo. Y es una vieja demanda y un viejo anhelo del sector industrial mexicano. Yo cuando llegué a Concamín, cuando pedí el voto para ser presidente de Concamín, a mí de las grandes inquietudes de los diferentes sectores fue el de tener un convenio con dientes, donde la autoridad pueda actuar en materia de prácticas comerciales. Este convenio, el objetivo es regular, como bien lo dice, las prácticas comerciales entre los proveedores, es decir, entre los industriales y las grandes cadenas de autoservicio. Y por supuesto interceder por los intereses del consumidor final, que es a final de cuentas lo más importante. ¿Qué cambia del convenio del 2000 al que se firmó el día de hoy por la mañana? Primero, que la Secretaría de Economía, el secretario de Economía es árbitro en esta materia. Número dos, las denuncias se persiguen prácticamente de oficio. Número 3, hoy tenemos una nueva legislación en materia federal de competencia. Hay nuevas atribuciones a la Comisión Federal de Competencia, lo cual también permite sancionar las malas prácticas comerciales. Y hay compromisos muy claros de los dos lados. Y lo primero que busca este convenio establece y enriquece un código de prácticas comerciales competitivas, el que el secretario de Economía o la Secretaría de Economía es árbitro, asegura el cumplimiento del convenio, resuelve de manera ágil, transparente todas las controversias y lo más importante, se puede monitorear y evaluar el cumplimiento del mismo. Este convenio lo firmó ANTAD por un lado. Por el otro lado lo firmamos con Camín, Canacintra, a quien reconozco toda la labor y empeño que ha puesto su presidente Rodrigo Alpizar para que esto se lleve a cabo, con México, y también reconozco de manera muy importante al Consejo Nacional Agropecuario, que también es un gran proveedor de las tiendas de autoservicio. Y bueno, por fin, después de 2 años de arduas negociaciones, el convenio llegó a buen puerto y el día de hoy en la mañana se firmó. ¿Qué nos garantiza también la firma de este convenio? Primero, un pago puntual de facturas, conforme a los términos pactados. Nos garantiza que no se podrán efectuar descuentos unilaterales por parte de las tiendas de autoservicio hacia los proveedores, que es una práctica muy común, salvo que estén escritos y acordados por las dos partes en convenio. Inhibe también las devoluciones y rechazo de mercancía en caso de que no se vendan, y por supuesto lo más importante, no permite que se venda por debajo del costo. Que esto es una vieja, de verdad que tú lo dices muy bien, Francisco, es una vieja demanda de los industriales cuando son proveedores de las tiendas de autoservicio. En primer lugar, que te pagan en, no sé si en 30, en 45, en 60, en 90 días, ¿no? O vueltas. Sí, exacto, cuando vuelves, ¿no? A ver, lo otro es que, bueno, déjame la consignación. Y dejaban ahí la consignación, el producto, y no se vendía, o sí se vendía, o se rechazaba. En fin, hay muchos temas de estos que realmente se complicaba mucho al proveedor. Por supuesto, y muchas veces no se vendía y lo regresaban dañado o en mal estado a la industria, pero después de un pedido, pues prácticamente esto te podría que quebraba a pequeñas y medianas empresas. Y también hay otro tema no menos importante, evita que las marcas propias de las propias tiendas de autoservicio busquen confundir
al consumidor en materia de etiquetado, colores, que sean similares. Se debe de, también lo firmó el INPI, y se debe de acatar la ley de propiedad industrial y de ninguna manera buscar confundir al consumidor. Creo que por primera vez en México hay un convenio real con el andamiaje jurídico para poder evitar las malas prácticas comerciales. Yo aprovecho este espacio para reconocer también toda la labor, todo el esfuerzo que tuvo el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, toda la disposición que tuvo todo su equipo de gente, también la consejera presidenta la Comisión Federal la de Comisión, Competencia. perdón, se me fue la Comisión Federal de Competencia, el presidente del INPI, la procuradora del consumidor, toda la disposición de todas las áreas que han tenido que ver en este convenio y que actuarán en caso de que este no se cumpla. ¿Qué busca este convenio o qué garantiza este convenio, la buena marcha de este convenio de la industria? Que el industrial mexicano sea tratado igual que el industrial extranjero, en igualdad de circunstancias. Cuando una gran cadena compra productos extranjeros, pues no puede aplicar estas prácticas que le aplicaban a la pequeña, mediana y a veces a la gran empresa mexicana. Ahora nos ponen en igualdad de circunstancias como si el producto se comprara en cualquier parte del mundo. Y evitamos perdóname lo coloquial, pues el recargarle el caballo al industrial mexicano, sino tener una cancha pareja para poder competir al interior de nuestro país en estas grandes cadenas. Sí, fíjate que este es un tema fundamental porque yo he platicado y lo hice en los últimos días con distintos industriales pequeños y medianos que eran un paño de lágrimas respecto de las prácticas que vienen aplicando las tiendas de autoservicio y que van en contra de los industriales, en contra no solamente de la logística, sino de los precios, que incluso les hacen descuentos unilaterales, los obligan fuertes, a asumir, ¿no?, descuentos. Que los ponen en situación muy difícil en términos económicos. En esta parte, ¿de qué manera van a evitar que se siga medrando en contra del consumidor? Porque al final no solamente es en contra del industrial, sino también del consumidor. A ver, mira, no se va a poder, primero que nada, hacer prácticas unilaterales de presión. Cualquier denuncia que se haga, y la CONCAMIN es uno de los organismos que recibe estas denuncias a través de las cámaras, será perseguida de oficio para evitar suspensión de compras o los clásicos mecanismos de presión que han usado. Y hoy tenemos una legislación a través de la Ley Federal de Competencia que verdaderamente permite sancionar este tipo de prácticas, o si pudiéramos caer en la tentación de incurrir en prácticas monopólicas. Creo que es la primera vez que tenemos este instrumento como industria. Reconozco la voluntad de ANTAD de sentarnos a la mesa. Fue una negociación de un par de años negociando, una negociación álgida, compleja, pero creo que hoy por hoy quien sale ganando es el consumidor. Sale ganando la micro, la pequeña, la mediana empresa, la mediana industria, y con eso sale ganando la economía de nuestro país. Y sale ganando la generación de empleo derivado de lo que hoy sucedió. Teníamos décadas buscando un convenio como tal, con los instrumentos para sancionar, y hoy lo tenemos, y de veras me siento muy orgulloso como presidente de CONCAMIN que ha sido en mi administración en la que se haya logrado este propósito. No, qué bueno, la verdad es que se buscaba mucho este convenio con las tiendas de autoservicio. ¿Cuál será la principal queja que hay de empresarios con tiendas de autoservicio, o que fue tradicionalmente y que esperamos que con esto de aquí en adelante sea borrón y cuenta nueva? Mira, muchos de los proveedores, el confundir con el etiquetado de las marcas propias, el trasladar descuentos, la devolución de mercancía que no se vendió, el vender por debajo del costo. Sí, claro. O sea, han sido varias las quejas recurrentes, y hoy por hoy este mecanismo va a permitir impedir todo esto, tener un árbitro, tener, insisto, los mecanismos para poder sancionar a quien incurra en estas prácticas. Y creo que es lo fundamental para poder tener crecimiento, para que la micro, pequeña y mediana empresa se pueda desarrollar, es poder vender en condiciones dentro de su país, pues, condiciones similares claro, o a las que pueden vender fuera, o bien poder competir al interior del país en las mismas condiciones que una empresa extranjera. Sí, yo creo que es un tema bien relevante. Seguramente ahora los industriales micro, pequeños y medianos que te están escuchando
han de estar escuchándolo de manera muy positiva. Hay muchos temas que en el entramado jurídico que se está trazando ahora para la atención de toda la problemática, pues nos gustaría entender y saber cómo se van a disparar, de qué manera va a actuar la Comisión Federal de Competencia o la Procuraduría Federal de Competencia, quién va a dar el grito de alerta, los propios industriales, ¿cómo lo van a hacer? Será la propia industria a través de las cámaras, de las asociaciones que pertenecen a CONCAMIN, la propia Confederación lo hará. Y no solo eso, la CONCAMIN se emite una vez al mes lo que ustedes bien conocen y los medios de comunicación que se llama el Pulso Industrial. Uh-huh. Ahora el Pulso Industrial también tendrá un apartado más que se llamará Prácticas Comerciales. Este tema de las prácticas comerciales, hasta ahora lo que veníamos viendo eran acuerdos de buena voluntad entre las partes, en donde no había sanciones, pero con este convenio, que no es ley, ¿por qué sí esperar que haya una actuación mucho más puntual y qué tipo de sanciones podrían ocurrir en caso de la violación por parte de las tiendas de autoservicio y también las departamentales? Mira, efectivamente es un convenio de buena voluntad originalmente, así se dio, pero no había leyes, no había los instrumentos jurídicos para sancionar los incumplimientos del mismo. Hoy, derivado de diversas reformas y de modificar de varios ordenamientos legales, hay los instrumentos para, primero que nada, economía pueda intervenir. La Comisión Federal de Competencia pueda sancionar. Lo que pasa es que antes no había el marco regulatorio para hacerlo. Y una vez que el marco regulatorio fue aprobado, hoy por hoy hay la facultad de la autoridad para hacerlo. Por supuesto, siempre se buscará dirimir las controversias platicando. El árbitro será el secretario de Economía. Antes tampoco Economía tenía esta facultad. Era un acuerdo sencillamente entre partes. Y hoy no, y es un acuerdo formal que si bien es cierto no es ley, pero está amparado por leyes que hoy rigen en esta materia que antes no existían. Y hace un ratito que estaba platicando de los actores fundamentales, omití mencionar a Conméxico. Conméxico también fue un actor fundamental en la negociación y en este proceso, a quienes también la industria nacional le agradece y le reconoce de manera importante. No, qué bueno, desde luego que bueno. Oye, bueno, ya está este convenio ya de prácticas comerciales, los industriales, ustedes en CONCAMIN, Canacintra, el Consejo Nacional Agropecuario, que hay que decirlo. Ahí están ya los tres contiendas departamentales de autoservicio. De aquí en adelante, ¿qué sigue? ¿Cómo sabemos que sí se va a cumplir este convenio? ¿Dónde está realmente la manita de puerco de que quien no lo cumpla le cae? Mira, estaremos muy vigilantes nosotros. Creo que una función fundamental de los órganos intermedios, que pueden ser las cámaras, las asociaciones y la propia confederación, es el recibir este tipo de quejas, este tipo de denuncias. Las turnarán a la Confederación y la Confederación las turnará a la autoridad competente. Y también hay un esquema de revisión, de dar seguimiento a este convenio, lo cual obliga a reunirnos cada X tiempo. Como árbitro, el secretario de Economía, las autoridades en la materia, que es la Comisión Federal de Competencia, el INPI, la Profeco. Por parte hay tres grandes cadenas que están sumadas a la ANTAD y la propia ANTAD, que es la Asociación Nacional de Tiendas de Autoservicio, que están en un lado del escritorio. Del otro lado estamos CONCAMIN, está Canacintra, está Conméxico y Consejo Nacional Agropecuario. No digo los nombres de las tiendas para no hacer el comercial, pero de las cadenas, pero sí se le dará puntual seguimiento y seguimiento regular, y por supuesto es una función fundamental de las cámaras y de la propia Confederación dar este servicio a la industria nacional. Y a la hora que las cámaras o la Confederación sean quienes hagan las denuncias correspondientes, pues también se evita el tema de que una tienda caiga en la tentación de ejercer presión o prácticas monopólicas sobre una empresa, evitando comprarle, todo lo que ya conocemos. Entonces, creo que es una condición muy favorable para la micro, pequeña y mediana empresa en este momento, y además se da seguimiento de oficio. Oye, Francisco, bueno, pues ya nos platicaste ampliamente de este tema de las prácticas comerciales. Ahora platícanos de la reunión anual de industriales de CONCAMIN. Cuéntanos qué programa tienen, cuáles son los horizontes que ustedes van a tratar de poner sobre la mesa para platicarlos y para, obviamente,
a actuar en función de ellos. Mire, es la edición número 20 de la reunión anual de industriales. Es una reunión que hace CONCAMIN año con año, que agrupa a los principales líderes del sector industrial mexicano en un esquema de diálogo con diferentes funcionarios del gobierno de la República y gobiernos estatales. En este caso, es la primera vez que nos vamos a reunir en estos 20 años, que no estamos platicando cómo llegar a establecer o a buscar las reformas pendientes. Este año creo que el reto de las reformas están. México ha dado un paso muy importante en aras de la competitividad, y este año el reto es cómo lograr aterrizar de la manera más adecuada y más ágil y con prontitud estas reformas para que realmente sean un detonador lo antes posible de nuestra economía. Nos va a hacer favor de inaugurar la reunión anual de industriales el señor secretario de Economía del Gobierno de la República, Ildefonso Guajardo. Estará también con nosotros en un diálogo abierto, porque aparte de hacer las ponencias que hacen, es un diálogo abierto y se permite el diálogo entre industriales y los funcionarios del gobierno. Estará con nosotros el doctor Luis Videgaray, tocando también temas de expectativas y perspectivas económicas para el próximo año. Después también tendremos los temas de compras de gobierno, donde estará el director del Instituto Mexicano del Seguro Social, el director de Petróleos Mexicanos. Por cierto, con los dos organismos tenemos la primera vez que en la compra consolidada de gobiernos hay un número importante en la compra consolidada de medicamentos, hay un número importante de pymes. Con Pemex tenemos un esquema de desarrollo de proveedores que ha sido muy exitoso, que firmamos hace un par de años, y también la idea es enriquecerlos y buscar que cada vez más pymes y pequeñas y medianas industrias participen. También estará con nosotros Bancomex, el Instituto del Emprendedor, sus titulares, viendo también el desarrollo de las mismas. Estará, y hace un ratito estaba viendo escuchando la entrevista que le hicieron por teléfono, también estará el jefe del SAT, Aristóteles Núñez. Nos estará acompañando, también explicando un poquito los nuevos regímenes que hay para las micro, pequeñas y medianas empresas. Estará con nosotros también, por supuesto, nos clausurará el señor presidente de la República el día viernes. Estará en una comida con la industria nacional. Nos acompañará en otro panel también el señor secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, también viendo las grandes oportunidades y retos que tenemos ya derivado de una reforma energética, de leyes secundarias y de los reglamentos que se promulgaron el día de ayer. Ahora sí ya quedó todo el andamiaje jurídico necesario para poder aplicar esta reforma. Y bueno, es una reunión anual de industriales enfocada, como les comentaba, a cómo lograr el aterrizar las reformas estructurales que la industria nacional pidió durante 20 años y que afortunadamente hace un par de años se logró a través de un acuerdo político que todos los mexicanos conocemos, civilizado y orientado al crecimiento. Se logró romper la parálisis legislativa que teníamos. Ya tenemos reformas, en muchos casos ya tenemos leyes secundarias, en algunos, como es la reforma energética, ya hay reglamentos promulgados. Ahora, ¿cómo le hacemos para que estas reformas se puedan aterrizar, puedan generar inversión, puedan generar empleo y puedan ser un gran detonador de la economía nacional? Creo que ese es el reto, y en ese espíritu va orientada la reunión anual de industriales. Esta reunión de industriales que es cada año, ahora es este jueves y viernes, ¿dónde va a ser? Es este jueves y viernes. ¿Puedo decir el nombre? Sí, por favor. En el Hotel Hilton, aquí de Reforma, aquí en la Ciudad de México. Y bueno, es un programa, insisto, muy amplio, con mucha interlocución por parte de la industria y de los funcionarios. Y ustedes, de verdad que me ha tocado verlo, cómo hacen estas reuniones, se pasa mucho tiempo, piensan mucho cuáles son los temas los más sensibles con sus agremiados, los más sensibles para la coyuntura del país. Pero quizá como salió realmente de 2 semanas para acá, el tema de la inseguridad. El tema de la inseguridad puede ser un tema que tanto preocupa hoy en día a los industriales, que tanto preocupa hoy en día a los empresarios dentro de la CONCAMIN, bueno, y ahora que se van a unir. A ver, por supuesto que es un tema preocupante, es un tema que los hechos que han sucedido en las últimas semanas, particularmente en el estado de Guerrero, es un tema que indigna a los mexicanos y por supuesto al sector industrial,
Pero creo que yo también estoy convencido, y es un tema que hay que perseguir, llegar hasta las últimas consecuencias y castigar con toda severidad y con todo el peso de la ley. Pero también en la otra mano creo que México es un país de gente de trabajo, es un país de hombres y mujeres que nos esforzamos todos los días por tener un mejor país. Somos un país con enormes ventajas competitivas. Somos un país que logramos ya un andamiaje jurídico y logramos, en poniéndonos de acuerdo como mexicanos, las grandes reformas estructurales que el país necesita. Y creo que México es mucho más grande que el hechos lamentables, sin duda muy lamentables, y que, insisto, hay que perseguir y llegar hasta las últimas consecuencias, pero creo que México es un país mucho más grande, y estos hechos no deben de buscar empañar lo que realmente somos como nación, lo que realmente valemos como mexicanos, los millones de hombres y mujeres que salimos todos los días a esforzarnos por tener un país mucho más grande y mucho más sólido. Eso en el tema de la seguridad, pero en el tema que a muchos empresarios les preocupa, ¿qué tanto les preocupa a los industriales la reforma fiscal, el apretón que ha representado para muchos sectores productivos? Mira, la reforma fiscal, a final de cuentas, fue una reforma muy discutida, fue una reforma muy debatida, fue una reforma donde la industria nacional aportó datos duros, aportó ideas, aportó propuestas, y donde te quiero decir, derivado de muchas negociaciones, tanto con el Ejecutivo, con los poderes Ejecutivo o Legislativo Federal, se lograron más de 152 cambios en su momento. Hoy, Marco, ya está elevado a rango de ley. ¿Sí están contentos o no? Porque ya se nos va a acabar el tiempo. Ya está elevado a rango de ley, y creo que la ley tenemos que empezar por respetarla. Hay un acuerdo de que no habrá más impuestos, y qué bueno que así sea, porque regularmente cuando se revisa el esquema fiscal no necesariamente es en favor de la empresa, pero creo que hoy por hoy es una ley y hay que cumplirla, y creo que el gran reto de esta reforma es ampliar la base de contribuyentes. Pues Francisco Fontanet, presidente de Concamín, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Francisco, qué bueno que gracias viniste. por la Marco, entrevista. muchísimas gracias. Pepe, muchas gracias, y un saludo al auditorio. Gracias. Vamos rápidamente a un corte, regresamos con más aquí a Fórmula Financiera. No se vaya.